Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan, y estamos en Juan 13, así vamos ahí. Juan capítulo 13. Y ya vimos en este capítulo a Jesucristo mostrándose como el siervo de siervos y diciendo a nosotros que el clave de siendo bienaventurado es siendo humilde a Dios y a otros y también buscando a Dios para que Él te santifique. Eso es el clave para que puedas ser bienaventurado del Señor. Y era una bendición de ver eso. Pero hoy vamos a ver que Jesús, siendo el siervo de siervos, reconoce una verdad muy importante cuando está sirviendo a Dios. Y esa verdad es que a veces, cuando estás sirviendo a Dios, hay otros que están contigo, que parecen que están sirviendo a Dios, pero ellos te traicionan. Y eso es parte del ministerio, la verdad, de que a veces vas a encontrar personas que no están con Dios de corazón, pero parecen afuera. Entonces vamos a ver lo que Jesús dice sobre esto en Juan 13. Vamos a capítulo 13 y versículo 18. Versículo 18. Y solamente voy a leer hasta el versículo 30 y después vamos a exponer los versículos. ¿Listo? Y la Biblia dice: no hablo de todos vosotros. Yo sé que a los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando sucediere, creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Como hubo Jesús dicho esto, fue conmovido en espíritu y protestó y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel que quien hablaba. Él entonces, recostado sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo más presto. Empero esto ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito se lo dijo. Porque algunos de ellos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra las cosas que no son necesarias para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya noche. Y aquí tenemos algo sobre Judas Iscariote, y él es el ejemplo perfecto que la Santa Biblia nos da sobre un hipócrita. Entonces vamos a ver eso, un hipócrita. Mirando el versículo 18, la Biblia dijo ahí: no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido. Y aquí cuando vemos esta palabra elegido, podemos hablar un poco sobre una herejía muy famosa y poco en esos días que se llama calvinismo. Básicamente, el calvinismo dice que si Dios te escoge, es para que puedas ser salvo, y si Él no te escogió, es porque eres perdido y no puedes cambiar eso. ¿Sí? Porque Dios decidió a quién Él va a salvar. Entonces la pregunta es: ¿eso es cierto? Bueno.
Entonces lo que voy a hacer hoy es mostrar a ustedes a alguien que fue llamado de Dios, ordenado de Dios, escogido de Dios, pero es perdido. Y esa persona es Judas Iscariote, para mostrar que el calvinismo es una mentira y una falsedad. ¿Sí ves? Completamente incorrecto. Primero vamos a Mateo 10. Mateo 10 y versículo 1. Mateo 10 y versículo 1. Y eso es un buen ejemplo para mostrar a personas porque usualmente la mayoría de calvinistas no tienen respuesta a esto. Mateo 10 y versículo 1 dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Entonces parece que Jesús llamó a 12 discípulos para darles poderes. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos, y ves, ya porque fueron llamados para recibir poderes del Señor, ya son los apóstoles. Y la pregunta es, ¿Judas Iscariote fue llamado de Jesús directamente? Versículo 4. Simón de Cana y Judas Iscariote, que también le entregó. ¿Sí ves? Judas fue llamado de Dios, pero ya vimos lo que él hizo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí ves? Según calvinismo, si Dios te llamó, eres salvo. Y parece que Judas no es así. ¿Okay? Vamos a Marcos 3. Marcos 3. Porque puede ser que encuentres esta calvinismo y dice que no entiendes, Manuel. Hay Dios puede ser una llamada general y una llamada específica. Y cuando Dios llamó a los 12, llamó a los 11 con esa manera específica y llamó a Judas por esa manera general. Y la Biblia no dice nada así, pero eso es como van a explicarlo. Pero ellos piensan y creen que sí. Si Dios te ordenó para ser salvo, serás salvo. La ordenación tiene que ver con eso, con las personas. Okay. Marcos 3 y versículo 13 dice: Y subió al monte y llamó así los que él quiso, esto es Jesús, y vinieron a él. Y ordenó, entonces Dios ordenó ¿a quién? A 12 para que estuviesen con él. ¿Sí, y para enviarlos a predicar? No se tienen un propósito. Versículo 19. Y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces Judas fue llamado y también ordenado del Señor. Llamado para ser un apóstol, para tener poderes. Ordenado de Dios para predicar. ¿Sí, ven? Judas. Vamos a Juan 6. Juan 6. No, Manuel, es que hay una ordenación general y una ordenación específica y Jesús cuando ordenó a los 12, él separó eso y la Biblia no dice nada así, pero a veces vas a escuchar eso. Pero sabemos, Manuel, que cuando alguien es escogido de Dios, sabemos, cuando eso pasa siempre tiene que ver con la salvación. Okay. Juan 6 y versículo 70 dice: Jesús le respondió: ¿No os he yo escogido 12? Y el uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote. ¿Sí, va? Entonces Judas fue escogido también. Si ve, el problema con calvinismo es que calvinismo piensa que cuando alguien es llamado, ordenado, escogido de Dios, tiene que ver con ellos siendo salvos. La manera fácil de resolver todo eso es reconocer que Dios puede escoger a alguien para otras cosas aparte de siendo salvo o perdido. ¿Sí, va? Pero ellos necesitan eso para que su sistema de calvinismo funcione. ¿Sí, va? Porque tú no puedes escoger a Dios según ellos. Entonces ellos necesitan que Dios te escoja. Entonces parece que Judas es un problema muy grande para ellos. Muy obvio. Todos saben que Judas no era con Dios. ¿Sí?
Tanto que Juan 17 y versículo 12, Juan 17 y versículo 12, vamos a ver a Jesucristo, Dios manifestado en la carne, diciendo algo sobre Judas. Este apóstol que él llamó, que él ordenó, que él escogió, y él dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre, a los cuales me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, ¿sí ven?, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y sabemos que eso se refiere a Judas Iscariote. Entonces vea que Judas fue llamado, Judas fue ordenado, Judas fue escogido y también se perdió. Él es perdido. Según Dios. Entonces, ¿con quién vas a argumentar ya, calvinista? Por favor, reconoce que lo que crees es una mentira y deja eso. Vota la doctrina falsa para la verdad. Que personas pueden tomar la decisión si quieren confiar en Dios y no. ¿Sí ven? Dios ofrece la salvación a cualquiera. El único elegido en eso era Jesucristo para darnos la salvación, para hacer la obra para salvarnos. Y usted tiene que decidir personalmente si quiere recibir ese don gratuito de la salvación por medio de Cristo o no. Eso es la verdad. Y parece que Judas, con él siendo llamado, ordenado y escogido de Dios, no recibió a Jesús en todo ese tiempo y por eso se perdió. ¿Quiere ser así? Espero que no. Muy triste. Y puede decirme, Manuel, qué bendición, pero ¿eso aplica hoy en día? Claro que sí. Hay personas que son como Judas Iscariote. ¿Okay? Vamos a 2 de Corintios 11 y vamos a ver que Pablo sabía de esto. Estaba pasando durante el tiempo que él estaba vivo y sigue pasando hoy en día. Por eso él nos dio este aviso. 2 de Corintios 11 y versículo 13 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Escuchaba personas diciendo que yo soy apóstol en estos días. ¿Cómo así? Ok, hazme una señal. Si eres un apóstol, debes tener las señales y maravillas de Pablo. ¿Verdad? Y no lo tienen. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ahora hay muchos pensando en el Papa que tiene su vestido blanco y parece como, yo soy tan santo y todo eso. Y sí, él es un ministro del diablo. Estoy de acuerdo. Pero mira que Judas estaba ahí en la congregación local del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que reconocer que esto también puede pasar adentro de las iglesias bautistas, de las iglesias de hermanos que dicen que son creyentes de la Biblia. Por ejemplo, hay un movimiento en esos días que se llama el Nuevo Bautistas Fundamentales Independientes, como se llama, Nuevo IFB en inglés, Nuevo IFB. Ellos dicen que ellos realmente están siguiendo la doctrina de los bautistas y todo eso y rechazan a Israel y quieren matar sodomitas y cosas así, como realmente físicamente matarlos. ¿Okay? Hablan contra todos, no creen la verdad sobre dispensacionalismo, distribuyendo la Biblia, la palabra de verdad bien, no creen nada de eso. ¿Sí, no? Pero ellos visten como nosotros, parecen como nosotros. A veces vas a encontrar algunos que predican en la calle, entonces tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Algunos de ellos, especialmente los líderes, ni siquiera son salvos. Y también en nuestras iglesias locales, con creyentes de la Biblia, a veces vas a encontrar un hermano o hermana en Cristo que quiere servir y él se crezca en la fe y todo eso, y parece como una ayuda a la iglesia local,
Y después cuando este hermano o hermana encuentra un problema con el pastor, ya quiere causar división. Ya voy a murmurar contra ese pastor y hablar en contra de él, diciendo, no debe seguir, él no es tan santo como debe ser. ¿Sí, verdad? Obviamente Judas no estaba de acuerdo con las cosas que Jesús estaba predicando, por eso él estaba dispuesto a traicionar a Jesús directamente. ¿Sí? Y por eso sigue hoy en día. ¿Y sabes qué es hipocresía? Quebrar una iglesia local sobre bobadas. Es una cosa si tiene que ver con doctrina. Yo entiendo eso. Pero usualmente es porque no me gusta este hombre o cosas así. ¿Sí? O él me ofendió, entonces voy a causar problemas. Hipocresía. Y la cosa más rara que todo es que personas así que tienen ese don para ministrar y dar el evangelio de Cristo y la palabra de Dios son llamados, ¿sí ve? Son ordenados de Dios para hacer algo, son escogidos. Porque Dios le dio ese talento físico para estar ahí ministrando y siendo como obispo o un pastor para ovejas. Pero los perdidos como el Papa que hacen eso son perdidos. Y los que son salvos actúan como carnales. Eso es muy triste. Juan 13, entonces ten cuidado. ¿Y sabes qué? Si tienes un problema doctrinal, es mejor solamente decir, no, muchas gracias, voy a buscar otra iglesia local. No voy a tratar de causar división. ¿Sí? Mejor dejarlo e irse que tratar de quebrar esa iglesia. ¿Sí? Tratando de tener un poco de respeto a la persona que comenzó esa obra. Juan 13, y ya leímos versículos 18 y 19. Okay. Y quiero decirles, hermanos, que puede ser que estás pensando, si Judas era uno de esas personas, ¿cómo es que podemos reconocer si alguien es como Judas o alguien realmente sigue a Cristo? Porque acuerda que él estaba ahí con los 12 y como leímos, ellos no reconocieron. ¿Sí ven? Necesitaban que Dios hablaba con ellos. Y es por eso en versículo 18, Jesús habla sobre la Escritura. La Escritura. Porque la Santa Biblia es la única manera que puedes discernir entre ovejas y lobos que tienen ropa de oveja. ¿Sí? Requiere la Biblia. Reconoces estas cosas. Porque si no lo sabes, alguien puede llegar y muy fácilmente decepcionarte sin usted sabiendo. Porque no estás leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Y sabes que los discípulos de Cristo, ellos continúan y siguen en la palabra de verdad, porque ellos quieren ser libres y saben que Jesús va a hacerles libres por medio de esa misma palabra. ¿Okay? Y es por eso que un discípulo usualmente puede reconocerse a un hipócrita en un púlpito. Solamente por escuchando una vez y viendo lo que hacen y cómo actúan. No, hipócrita, voy a buscar otra iglesia. Él no es un creyente de la Biblia. ¿Okay? Vamos al Salmo 41. Salmo 41. Salmo 41. Y bueno, Jesús citó un versículo que estaba en los Salmos y vamos a verlo. ¿Sí? Y él citó esto porque el evento histórico compara mucho a lo que pasó con Jesucristo en el momento ahí en Juan 3. Salmo 41 y versículo 9. La Biblia dice: aún el varón de mi paz, en quien confiaba, el que comía mi pan, engrandeció contra mí el cancañero. Eso fue lo que leímos. Y para que sepas, esto es un salmo de David. Entonces David está haciendo este salmo y se refiere a algo en su vida. Versículo 10. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y pagarles. Y vea que Jesucristo va a confiar en Dios, ¿sí ve? Va a dejar que Dios resuelva la situación con Judas.
el Padre específicamente. Y con David, él dejó que lo mismo pasó con Achitofel. Y puedes encontrar eso en 2 de Samuel 15, pero no vamos a ir ahí. Porque Achitofel era el sumo sacerdote. Y sabes que David y ellos estaban juntos, alabando a Dios juntos, y ve comiendo el mismo pan, teniendo comunión. Y Achitofel decidió traicionar a David para ayudar al hijo de David, que era Absalón. ¿Sí? Y el más gran David, Jesucristo, lo mismo pasó con Judas. Y él estaba comiendo pan con él, ¿no? Ya leímos eso. Entonces, para los hermanos que están en el ministerio, por favor, reconoce que esto puede pasar contigo. Por eso debes ser listo y reconocer la diferencia en personas. Y reconocer si alguien está comenzando a demostrar esas señales de ser un hipócrita o estar listo de causar división en su iglesia, para que puedas orar a Dios, número uno, y pedir a Dios para ayudarte cómo resolver esa situación. ¿Verdad? Ten misericordia de mí, dijo Jesús al Padre, y nosotros debemos decir lo mismo. Ayúdanos. ¿Verdad? Okay. Y bueno, también me gusta Jesucristo citando profecía, porque, como vimos en versículo 19, Él lo dijo para que ellos, los discípulos ahí, pudieran reconocer que Él es ese yo soy el que soy, ¿sí ven? Entonces la profecía es una manera que nosotros podemos reconocer que Jesucristo realmente es Jehová manifestado en la carne. Okay. Vamos a Isaías 41. Isaías 41. Isaías 41 y versículo 21. Y esto es Jehová hablando sobre él. Y vea lo que dice, porque esto muestra la diferencia entre él y los otros, entre comillas, dioses que existen en este mundo impío. Isaías 41 y versículo 21 dice: al llegar por vuestra causa, dice Jehová, traed vuestros fundamentos, dice el rey de Jacob, traigan y anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón y sepamos su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. ¿Sí? Eso es ese reto de Dios a estos dioses. Dime lo que pasó y que ha de venir. ¿Sí? Profecía. Dime el futuro si puedes. Versículo 23. Darnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. ¿Sí? He aquí que vosotros sois de nada, porque esos dioses falsos son abominaciones. ¿Sí? No pueden hacer nada así. Solamente Dios, el Dios viviente, puede darnos el futuro. Y vea que Jesucristo en su ministerio, sí, él estaba actuando con profeta, pero él dio profecías que estaban en el Antiguo Testamento sobre él y otras profecías, ¿sí? Que no están ahí. Agregando, dándonos más información sobre su segunda venida, por ejemplo, Mateo 24. Y ahí haciendo la conexión, es decir, Jesús revelando que la persona que va a traicionar y cumplir Salmo 41 era Judas, ¿sí ven? ¿Vea eso? Yo quiero saber, ¿había otro profeta, otro líder religioso que dio profecía para confirmar que Él es Dios? Y en esa manera, el único más cerca de eso es Moisés, y Moisés dijo, yo no soy Jehová, él dijo que Jehová me dijo, ¿sí ven? Él confesó eso de una manera correcta. Entonces Jesús es muy diferente a ellos. Mahoma no compara para nada. Okay. Juan 13, vamos a seguir en el contexto. Juan 13, es muy triste encontrar personas así,
que Dios les dio tantos dones y ellos no quieren usarlos para la gloria de Dios, sino para la gloria de Satanás. Hipócritas. ¿Sí, ¿no? Están siguiendo ese mismo camino de Judas Iscariote que te lleva directamente a la perdición. Es su decisión. No es algo fácil. Tienes que evitar Jesús cada vez que llega en su vida para hacerlo, pero estos hipócritas lo hicieron tanto que ya son ciegos a la palabra de Dios y pueden abrirlo y leerlo y no tiene afecto. Buscan y usan la Biblia para enseñar mentira. Muy triste. Juan 13 y versículo 20 dijo: de cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Y aquí Jesucristo está confirmando a ellos: si recibiste a mí, y yo te da palabras, sirve para decir a otros, si esos otros reciben las palabras que te di, van a recibir a mí, dice Jesús, y si reciben a mí, reciben al Padre. Y él está diciendo eso históricamente a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él mandó a ellos para predicar. Vamos a Mateo 10. Mateo 10. Mateo 10 y versículo 7 dice. El contexto es lo que ya leímos sobre Jesús llamando 12 para ser apóstoles, ¿cierto? Versículo 7. Y yendo a predicar, entonces le digo, predicar, versículo 11. Mas en cualquiera ciudad o aldea donde entrares, buscar con diligencia quien sea en ella digno, y morar allí hasta que salgas. Es decir, sigue con ellos van a recibirte, van a escuchar el mensaje que tienes porque estás predicando, ¿sí ven? Y si reciben a ustedes, reciben a mí, dice Jesús. Pero, versículo 14, y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid, el polvo de vuestros pies. Es decir, no siente mal por eso, no lo tome en pecho, ay no puedo creer que me dijo maldichas y me rechazó en esa manera, ay no, que falta de respeto, no. Sacudir sus polvo de sus pies, bueno, me voy. Porque ellos tomaron la decisión de no recibir la palabra de Dios, las palabras del Señor Jesucristo, y por eso no recibieron a Él. Y si no recibieron a Él, no van a recibir al Padre que envió a Jesús. Ellos siguen perdidos por su voluntad, ¿sí ven? Ellos decidieron no recibir la palabra. No tiene nada que ver con Dios escogiéndolos para ser salvos. Qué mentira. ¿Sí ven? Entonces esa es la conexión ahí. Y es lo mismo hoy en día. Somos los embajadores de Cristo, ¿no? Y Dios dio a nosotros predicar el Evangelio a cada criatura. Y seguimos ahí haciendo lo mismo que los apóstoles estaban haciendo en Actos durante estos tiempos, durante estos días, predicando en la calle, tocando puertas, dando tratados, hablando uno a uno con personas. Y cuando ves a alguien que no quiere recibir sus palabras, ¿sí ven? Que no quieren que entre a su casa espiritual, es decir, que dejan que las palabras de Dios que salen de su boca entran en el corazón de ellos para que pueda tener afecto, que el Espíritu Santo puede obrar y hacer algo con ellos, dejar un cimiento ahí para que se crezca, ¿sí ven? Para que puedan recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Si ellos no quieren eso, ¿no? Sacudir ese polvo de sus pies y sigue adelante. Ora para ellos cuando te vayas, pero no toma eso en pecho. No es nada personal contigo, cristiano, porque tú eres un embajador de Cristo, no eres un embajador de sí mismo. ¿Sí ven? Acuerda, ellos rechazaron a Dios y eso es una tristeza que usted reconoce personalmente también, porque había un momento que era como ellos. Y por eso, pensando en cómo era, debes orar para ellos. Entender la situación, esperar que ellos pueden cambiar su pensamiento la próxima vez que hablas con ellos sobre eso. Pero bueno. Juan 13 y versículo 21. Dice,
Juan 13 y versículo 21. Como hubo Jesús dicho esto, fue conmovido en espíritu y protestó. Y esto fue cuando él habló sobre uno de ellos entregándole, traicionándole. Y quiero mirar esto porque vea que Jesús sabía quién era, pero siguió ahí conmovido en espíritu. Eso le afectó. ¿Sí ven? Dios tiene pensamientos como nosotros, hermanos. Y él sabiendo eso ya sigue teniendo tristeza para esa persona, es decir, Judas. Porque él llamó a Judas. Él ordenó para que Judas pudiera predicar ese evangelio del reino de los cielos. ¿Sí ven? Él escogió a Judas, quería todo para él. Y él le rechazó. ¿Sí ven? Eso no tiene sentido si calvinismo es correcto. ¿Por qué Dios va a sentir algo para alguien que él escogió que no quería? Yo no siento nada cuando boto mis juguetes en la basura que no quiero más. ¿Sí? Eso no me afecta. Lo mismo con Dios, si calvinismo es correcto, pero obviamente no es. Y Dios sigue ahí importando ese alma, porque Él creó a esa persona que es Judas Iscariote, y tristemente no recibió a Él, tanto como los 11. No lo entiendo. Y vea aquí que Jesús, siendo el Dios hombre, muestra que también tiene sentimientos como nosotros los hombres. No solamente fue conmovido en espíritu, si te acuerdas, en Juan 12 y versículo 27, vamos a ver. Juan 12 y versículo 27, la Biblia dice, ahora es turbada mi alma. Eso fue Jesús predicando, ¿sí ven? No solamente fue conmovido en espíritu, pero también se turbó su alma. Entonces Jesús tiene espíritu, tiene alma y él sintió cosas. ¿Sí ven? Tristeza. Él reconoció nuestros dolores y flaquezas, Isaías 53, ¿sí ven? Y para Dios es una tristeza ver personas que no reciben a Él por su voluntad. Porque Él quiere que todos vienen a Él para arrepentimiento, según de Pedro 3:9. ¿Sí ven? Por eso Él nos da misericordia. Por eso Él está en longanimino con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, más que todos vienen al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Pero hay tantos que siguen ahí resistiendo al Espíritu Santo, ¿sí ven? Escogiendo su oscuridad en lugar de la luz, que es Cristo Jesús. Y también, obviamente, Jesucristo también sintió cosas en su cuerpo. Acuerda Mateo 4 y en Lucas 4 que Él se ayunó para 40 días y era muy débil en su carne cuando Satanás llegó tratando de atacarle en ese momento. ¿Sí, no? Entonces, Él entiende nuestras flaquezas, cristianos. Y es por eso que debemos buscarle, porque puede ser que estás sintiendo tristeza, porque reconoces que hay un hermano o hermana en Cristo que quiere hablar contra ti. Y eso te afecta en su espíritu, alma y en su cuerpo. Dios entiende eso personalmente, por experiencia, ¿sí ven? Y eso debe ayudarte también, porque puede ser que piensas, ¿por qué Dios deja que Satanás vive? ¿Tú crees que Dios quería eso con Satanás? Era su mejor creación, más poderoso, más de todo, más bello, toda hermosura y sabiduría, y ese ser decidió que quería ser como el mismo nivel del Altísimo. Él es el autor del pecado. Dios no quería eso con él. ¿Sí ven? Y todo lo que está pasando en la Biblia es también una manera de Dios intentar por Satanás y Satanás sigue rechazándolo. Y es por eso que ya va a recibir el lago de fuego muy pronto. Lo que él quiere. ¿Sí ven? Juan 13 y versículo 22. Juan 13, versículo 22. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién hablaba, y esto parece raro. Son los discípulos de Cristo, ¿por qué no es como, claro que yo no voy a hacerlo? ¿Sí, no? Pero si piensas bien, si hablas así, estás hablando como un fariseo. Gracias a Dios porque yo podía hacer todo esto bien, ¿no? Reconociendo que puedes hacer algo mal contra Dios.
Y la verdad aquí es cuando los discípulos estaban ahí dudando si podían ser ellos, eso mostraba que estaban reconociendo que ellos siguen pecando contra Jesús. ¿Sí ven? Estaban aplicando todas las palabras de Jesús que recibieron esos 3 años a ellos mismos primero. Y debe ser así siempre con los discípulos de Cristo. Juzgan a ellos primero y otros segundo. Porque sabes que si juzgas a alguien sobre algo que estás haciendo, eres un hipócrita como Judas Iscariote. ¿Sí ven? ¿Qué dijeron ellos en ese momento? Mateo 26. Mateo 26, vamos a ver lo que dijeron cuando estaban dudando de ellos mismos. Mateo 26 y versículo 21 dice, y comiendo ellos dijo, esto es Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. ¿Sí? Y ellos entristecidos en gran manera, porque tenían toda esa duda, estaban, ay no, dijeron. Comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor, y eso fue lo que dijo. ¿Sí? ¿Piensas así, cristiano? ¿Reconoces que Dios tiene que obrar contigo más y más? Que debes llegar más y más a Dios y para que Él pueda sacar más pecado, más problemas de ti. Porque puede ser usted que puede traicionar. Y debes reconocer eso y buscarle primero diciendo, soy yo, Señor, ayúdame a mejorar. Alimenta mi fe. Mejorarme mi camino contigo en la tierra, Señor. ¿Sí? Eso es un discípulo de Cristo. Juzga a sí mismo primero que otros. Usa esa conciencia que Dios le dio en la manera correcta. ¿Sí? Eso fue la intención de Dios cuando Él dio la conciencia. Usarlo como un espejo a ti mismo primero para reconocer que sí, tengo culpa por mis pecados. Debo buscar al Dios que me dio esa conciencia en mí. Él es el único que puede ayudarme. ¿Okay? Y bueno, en Juan 13, versículos 23 hasta 25, vimos que uno de esos discípulos, Simón Pedro, habló con Juan, que era ese apóstol que estaba cerca de Jesús, que Jesús amó, pero Jesús amó a todos, ya vimos eso en el principio del capítulo, ¿sí? Pero amó a Juan también. Y Pedro le pregunta a Jesús quién fue, y él dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús apuntó, Jesús dio una revelación, ¿sí ven? Porque Dios da revelaciones, ¿no? Diciendo, es esta persona a quien voy a dar ese pan mojado. Lo que quiero mostrarles es Santiago 4. Santiago 4, porque vea que Juan estaba más cerca a Jesús que Pedro en ese momento. ¿Sí ven? Juan tenía una meta, y su meta era, yo voy a acercar al Mesías, yo voy a acercar a mi Señor, yo quiero saber más, porque sabes que cuando acercas a Dios puede ser que Él te revela más. ¿Sí ven? Santiago 4. Santiago 4 y versículo 7. Y cuando llegas a Dios, acuerda, estás siendo humilde a Él y por eso Él te da santidad. Y por eso eres bienaventurado. Estamos viendo una manifestación de eso en ese mismo contexto. Porque Juan fue bienaventurado con la revelación sobre quién será la persona que va a entregar a Jesús. Y por eso él es el único que escribe de eso, ¿no? En esta manera explicando cómo fue. ¿Sí va? Santiago 4 y versículo 7. Ser pues sujeto a Dios. ¿Eres sujeto a Dios? ¿Sabes que esto es el versículo de mi vida, básicamente? Ese es el versículo que me afectó cuando estaba creciendo en la fe. Que me dio cuenta, yo debo tratar de ser sujeto a Dios. ¿Sí ven? ¿Por qué? Versículo 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál resulta? Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Eso es lo que yo quería.
Quería acercarme más a Dios. ¿Quieres lo mismo, cristiano? Me imagino que sí. Por eso arrepentirse por lo que era y ponerse su confianza en Jesucristo. Quería conocer a Dios personalmente. Y Él hace la misma llamada a nosotros. ¿Sí ven? Ser sujeto a Él, humillarse. ¿Sí ven? Y Él llega a ti. Eso te da santidad cuando Él se acerca a ti. Y por eso eres bienaventurado. Versículo 8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. Es decir, esto es el resultado de llegando a Dios, que Él te limpia y saca toda esa basura, esos pecados, y siendo de doble ánimo. Y es por eso que hay muchos cristianos que son salvos hoy en día, ¿okay? No estoy hablando de cristianismo entre comillas, los reales, que son de doble ánimo, porque no quieren llegar a Dios, no quieren sujetarse a Dios, ¿sí? Es por eso. Ellos dejaron que el diablo le afectó. ¿Y sabes qué? Eso es hipocresía. Muy triste, pero es así. ¿No? Juan 13. Juan 13 y versículo 26. Vamos a ver esos versículos otra vez. Que dicen: respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Pan mojado. ¿Por qué Dios dio esto? Puede decirme, bueno, estaba comiendo la cena y ellos comen pan. Eso es cierto, que eso está bien. Pero la Biblia quiere enseñarnos más. ¿Sí? Este pan mojado representa algo. Vamos a Ruth. Ruth 2. Ruth capítulo 2. Y Ruth es después de Jueces en el Antiguo Testamento. Es un libro muy pequeño, pero muy poderoso también. Mucha tipología aquí. ¿Sí? Ruth 2 y versículo 13. Y aquí tenemos a Boaz hablando con Ruth. ¿Okay? Y Boaz dice, ella habla primero, y ella, Ruth, dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos. Ella está pidiendo gracia de Boaz, ¿sí? Porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo ni aun como una de tus criadas. Y Boaz le dijo: a la hora de comer, allégate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se asentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se hartó y le sobró, perdón. ¿Verdad? Entonces, cuando Boaz dio ese pan mojado a Ruth, estaba mostrando que tenemos comunión, ¿sí ven? Que tenemos una conexión. ¿Okay? Te miro como alguien que puede estar aquí para que puedas sacar cosas de mi granja. Reconozco a ti a lo menos como amigo. ¿Sí ven? Y acuerda que Jesús estaba dando eso a Judas. Sabiendo todo lo que él sabía, quería mostrarle: vea, yo sigo siendo su amigo cuando no eres mi amigo. ¿Sí ven? Cuando Jesús dijo que debemos dar nuestra otra mejilla, Él no estaba mintiendo, Él lo hizo, ¿sí ven? Él quería bendecir a Judas en ese momento, cuando él estaba cerca de entrar a la oscuridad más profundo que antes. ¿Sí ven? Okay. Y es muy interesante porque tenemos pan que representa el cuerpo del Señor, mojada, ¿sí ven? Como cuerpo y sangre, hay una tipología ahí. Y la cosa triste es que, ¿sí ven? Judas recibió esa Eucaristía del Señor, comió eso y era perdido. ¿Sí, no? ¿Sabe por qué? Porque él recibió el cuerpo y sangre de Cristo de una manera incorrecta. Es por eso. Si recibes a Cristo de una manera incorrecta, no según la Santa Biblia, que tiene un camino de eso que es el Evangelio,
no eres salvo. No importa si estás ahí actuando comiendo pan, eso no importa. Okay. Y versículo 27 dice, Juan 13 y versículo 27 dice, y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces fue cuando él comió ese pan que el diablo entró. Entonces espiritualmente, si estás comiendo esa Eucaristía, estás siguiendo al diablo, ¿sí? Puede ser que te entran, porque estás ahí participando en la cena del Señor con el cuerpo de Cristo de una manera incorrecta. Primera de Corintios habla mucho sobre eso. Okay. Y vea que Judas especial, Satanás entró a él. Y eso muestra claramente porque él es el hijo de perdición, porque perdición entró en él. ¿Sí ven? Según lo que leímos en Juan 17. Pero la cosa que quiero mostrar es que cómo fue que Judas, que se cayó tanto hasta escoger de ser el hijo de perdición, escoger de ser la persona que va a traicionar a Jesús, porque él lo escogió. Bueno, vamos a ver que fue una combinación de sus circunstancias y las maneras que Judas afrontó, ¿sí? Afrontó esos momentos. Bueno, pensando bien, ya vimos en Juan 6. Juan 6, Jesús dio su sermón sobre él siendo el pan de vida, y sabemos que Judas Iscariote, él no entendió ni recibió ese mensaje. Él pensó que si Jesús estaba enseñando canibalismo o algo así. Él no recibió eso, para nada. Y fue en ese momento que se convirtió en un diablo. ¿Sí? Sabemos que primera de Timoteo 6 y versículo 10 dice, porque el amor del dinero es raíz de todos los males. Y vimos a Judas, ¿sí ven? Siempre ahí buscando un poco de plata. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22 y versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, que tenía por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se le entregaría, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero. Entonces, él, sin tener su conexión con los sacerdotes por su padre, se fue para hablar con ellos y dijo, yo voy a entregar a Jesús a ustedes. ¿Pero qué vas a darme? Vamos a ofrecerte un poco de plata por ahí. ¿Sí? El amor del dinero es el raíz de todos los males. Entonces tenía interés en la plata, tenía avaricia para plata. ¿Sí? No entendió, no quería recibir las palabras de Dios más que todo. Eso es la primera cosa. Y todas esas cosas se combinan en Juan 12. Vamos a Juan 12. Juan 12 y versículo 3. Y acuerda que Juan 12 pasa durante esa semana de padecimiento de Jesucristo. Entonces, eso es básicamente algunos días antes de que Jesús se fue a entregar a Jesús en Juan 13. Juan 12 y versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Suena como un político, ¿no? ¿Por qué no estamos ahí dando plata a los pobres si ellos no quieren dar la plata a ellos, quieren aguantar esa plata? Sacaron eso de Judas, versículo 6. Esto dijo no por el cuidado de él tenía de los pobres, más porque era ladrón y tenía la bolsa, ¿sí? Y traía lo que se echaba en ella. Entonces, mostrando su interés en la plata, era un ladrón, quería la plata para él, y él sabía que si
estamos a ir vendiendo ese ungüento para plata, van a dar eso a mí porque yo tengo la bolsa y yo voy a dar un poco a los pobres, pero voy a quedar con lo mismo en mi bolsillo. ¿Sí, no? Pero vea lo que Jesús dijo. Acuerda que Él está ahí con María, con los discípulos, Jesús, y también está en la casa de su padre Simón. Imagina esto pasando, estás enfrente de todos ellos diciendo eso, ¿cierto? Y Jesús te habla y dice, versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. No, shut up, cállate, déjala, póngate al lado, frente de su familia. ¿Por qué? Versículo 8. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. ¿Sí, entonces Jesús mostrando que Él es más importante que los pobres, porque Él es Dios. No hay pobres sin Él creyendo personas que podían ser pobres o no. Y Dios tenía planes para ayudar a los pobres, etcétera, etcétera, pero eso es otro estudio. El punto es que imagina Judas escuchando eso de Jesús en frente de los discípulos de María y su padre, ¿sí ven? Y la vergüenza que él sintió en ese momento. Déjala. No, ella lo hizo para mí. Vas a tener los pobres, pero no a mí. Y Jesús le ponía en su lugar. Y él no le gustó. ¿Sabes que a veces Dios nos dice la verdad sobre algo y estamos ofendidos por eso? Puede ser que estamos ahí sintiendo vergüenza porque un cristiano llegó para decirnos la verdad en frente de otros y mostrando a nosotros que no sabemos mucho, ¿sí ven? Y ese cristiano nos pone callado y en lugar de recibiendo la verdad que fue dado, esa gracia que fue dado de ti por medio de Dios y la boca de ese cristiano, esa persona siente ofendido. Ay, no puedo creer que me dijiste eso. Pero ellos comenzaron la guerra. Vea, Judas comenzó hablando bobadas. Como las personas creen que todos quieren escuchar mentiras. ¿Sí, verdad? No. A veces hay un cristiano que dice la verdad y no te gusta. Y te da vergüenza porque esa persona te avergonzó en frente de otros, ¿sí? O fuiste ofendido de Dios. Imagina todo eso pasando en ese momento y ya Judas, puede ser que había un poco de que estaba decidiendo, no voy a entregar a Jesús. Pero ya después de eso, no, él decidió. No me gusta para nada. Pero vea, fue él escogiendo traicionar. Y eso es la cosa. Hay muchos que dicen, fue mis circunstancias, fue a donde, es porque fue nacido por acá o por ahí que soy en esa manera. Y sí, eso tiene una influencia, pero las decisiones que tomas también cuenta y cuenta más. Porque hay personas que vivieron en el mismo lugar y no salieron como usted. ¿Sí? Es la combinación de todo que puede llevar a una persona de ser tan malvado, de traicionar a Dios y ser un hipócrita, tanto como Judas Iscariote. Okay. Y es por eso que digo, si no conoces a Cristo, el Espíritu Santo te está llamando y recibes esa convicción del Espíritu Santo, por favor, ser humilde a Dios, realmente considerar las palabras de Jesucristo. Son palabras sanas y buenas y santas, ¿sí ven? Y Dios te dice eso porque Él quiere salvarte, pero tú tienes que recibir el juicio que Él dio a todos nosotros, no solamente a usted. ¿Sí ven? Todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Dios solamente quiere que reconoces que tú eres una de esas personas. Porque sigues ahí rechazando, siendo ofendido por lo que dice Dios, puede ser que llegas al momento que Dios reconoce que su corazón nunca quiere a Él, tanto como Judas. Espero que eso no pasa contigo. Y eso mismo contigo, cristiano, porque hay otros simientes en la palabra de Dios. Y si hay cosas ahí que no quieres recibir, puede ser que te endureces de corazón contra otras doctrinas sanas en la Santa Biblia. Y la culpa está encima de ti, no de Dios, porque usted escogió no escucharle, no obedecer su palabra. Juan 13 y versículo 27.
Juan 13 y versículo 27. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Y eso es interesante porque la Biblia dice en Proverbios 19 y versículo 2, y el presuroso de pies peca. ¿Y sabes qué? Cuando Dios habla con Satanás, ¿qué estaba haciendo? Ah, sí, yo estaba corriendo por ahí o por allá, siempre moviéndose, ¿sí va? El diablo siempre está ahí como un león, buscando a alguien para devorar. Moviendo para pecar. Y Judas, ¿sí ven? Va a hacer lo mismo. Bueno, en versículos 28 y 29 de Juan 13, vimos que los discípulos no sabían que Judas era el traidor, era ese traidor porque sus acciones mostraban como si fuera que él era uno de ellos. ¿Sí? Y quiero que sepas esto, hermanos. ¿Sabes qué? Hay trigo verdadero en la iglesia de Dios, pero a veces hay cizañas que crezcan cerca de ese trigo. ¿Sí? Y las cizañas parecen mucho como el trigo, tanto que a veces que el trigo no puede reconocer la diferencia. Pero Dios sabe. Y va a llegar a ese momento que va a sacar ese trigo y las cizañas se quedan para ser quemadas. Entonces puede ser que estás reconociendo que alguien es un hipócrita. ¿Sí? Que siga ahí. Debes apuntarlo, debes decirlo, pero no debes ser la persona de sacarlos de este mundo. ¿Sí? Deja que Dios haga su obra para trabajar o obrar con esa cizaña. ¿Sí? Que puede ser que puede cambiar ese a un trigo, no sabemos. Pero si llegaba al nivel de Judas, bueno, no tienen esperanza, son como el Papa básicamente, se acabó para él. Oh, ¿cómo puedes decir eso? El Papa rechazó mucha Biblia para ser el Papa, mucho más que nosotros, los simples, los normales por ahí. Y a veces esa cizaña es una persona que no reconoces. Puede ser ese cristiano que está ahí cerca de ti y trabaja tanto con usted que hace mucho, ¿sí? Puede ser que esa persona es la cizaña, como Judas. Puede ser que es como Judas, es el hijo del predicador. Recuerda que Judas es el hijo de Simón, que era un fariseo. No podemos asumir que alguien está bien solamente por su familia o como parece. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado y ver y discernir y dejar que la palabra nos muestre la situación con personas. Porque a veces hipócritas son muy difíciles para discernir. Versículo 30. Juan 13 y versículo 30. Vamos a terminar aquí. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya noche. Y vea que después de Jesús diciendo que lo que debes hacer, hazlo más presto, él decidió irse ya. ¿Sí? Judas decidió por su voluntad dejar esa santa cena, dejar su comunión con Dios en ese momento para entrar en la noche, para entrar en la oscuridad, para seguir las tinieblas. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Una manera de reconocer a un hipócrita es que ellos evitan comunión con el Señor. Parecen buenos hasta que quieren hacer un estudio bíblico y no quieren estar. Pero parece como buen hermano, ¿por qué no te gusta la Biblia? Muy raro. ¿Sí? Eso es una manera. Que el Papa no le gusta la Biblia, no quiere hacer un estudio bíblico. No con un creyente, va a decir que todo eso es mentiras, que no estamos siguiendo el catecismo. El catecismo no es la Biblia. Entonces, claro que no voy a seguirlo. ¿Okay? Y vea que si haces lo mismo, eres como Judas. Si dejas su momento de tener comunión con Dios, si Dios está trabajando contigo para mostrarte que necesitas a Cristo para ser salvo, o para mostrarte que necesitas a Cristo más para crecer en la fe, estás siendo como Judas. Estás dejando su momento de tener comunión. Y lo que espero para ti es que no eres como estas personas en Mateo 7. Vamos a Mateo 7, terminamos aquí. Mateo 7. Mateo 7 y versículo 21 dice, no cualquiera que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos son los únicos. El Padre quiere que recibes y crees en Cristo. ¿Sí? Versículo 21. Muchos, ¿ves?, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas como Judas Iscariote. ¿Sí ven? Como muchos dicen, yo sigo a Cristo, ellos son cambelitas, son mormones, son testigos de Jehová, son bautistas, pero no confiaron en Cristo, pero solamente dicen, yo soy bautista. Si tú no sabes. Y llegan ese momento de hablar con Cristo y dicen todo eso. Y Jesús dice a ellos, versículo 23, y entonces les confesaré, nunca os conocí. Esos conoces a Dios. Judas no conoció a Dios y él estaba ahí con él para 3 años y nunca le conoció. ¿Qué cosa? Puedes estar ahí directamente con Dios y no conocerle, porque no confiaste en él. ¿Sí? Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Y espero que no quieres ser uno de esos. Espero que no quieres ser un hipócrita como Judas Iscariote. En lugar de eso, quieres ser como los 11, que escucharon, recibieron y siguieron las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a terminar con ese capítulo en la próxima clase. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la verdad de que hay personas que son llamados de ti, que son ordenados de ti, que son escogidos de ti, pero ellos no escogen a usted y por eso siguen perdidos. Ayuda a nosotros a discernir la diferencia entre ellos y otras personas, y ayuda a nosotros a hablar sobre su evangelio, o hablar sobre su palabra para que ellos puedan dejar de ser hipócritas. Porque tú puedes cambiarles si ellos deciden ser humildes a ti y a su palabra. Le damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue por su Jesucristo, en cual nombre oramos.